La agonía del sefaradismo. Después de la expulsión de 1496 de los judíos del Portugal, empieza la segunda diáspora, el grande exilio. Los judíos que rehusaron la conversión y guardar su religión tuvieron mucha dificultad a establecerse en los países del Mediterráneo, en Inglaterra, en la Holanda, en la Europa del Norte, en las diversas Américas y por lo más en el Imperio Otomano. Con gran amargura se alejaron de las patrias ibéricas donde vivieron miles de años. Enseguida, en los siglos XVI y XVII, conversos que habían quedado secretamente judíos se ayuntaron a ellos. Los judíos recibieron asilo en los países donde fueron protegidos, mas con derechos inferiores sobre los autóctones. En la esfera musulmana se toparon sobre las condiciones de similitud, mas malgrado esto, en el Imperio Otomano fueron recibidos por los gobernadores turcos con entusiasmo, donde se les acordó la libertad religiosa y una grande autonomía. Así, Salónica se hizo una ciudad judía donde se practicaba como lengua casi oficial el latino durante un poco más de 5 siglos. La rica cultura mantenida del griego, del latino, del árabe y del hebreo, que fue aquella de antes del exilio, continuó a sobrevivir y a desarrollarse. De otro lado, los cabalistas que vinieron de España se establecieron en grupo en Sfat, ciudad en Galilea, y regalaron la esplendor de una cosmogonía mística y racional. En Europa, donde miles de conversos vinieron a establecerse y retornar al judaísmo, encontraron judíos que los recibieron con tolerancia como en el Grande Duca de Toscana. Verso la fin del XVIII siglo, muchos de judíos y conversos se establecieron en los Estados Unidos, país donde en sus actos de gobernanza reconocen la libertad de conciencia. El postmodernismo dio la posibilidad que todas las comunidades judías crean entre ellas un sistema de negocio que les permitió de desarrollarse encuadrando sus identidades, a la excepción del sabatismo, donde hubo una partida de los judíos llamados Dolmé, se mezclaron con los autóctones musulmanes del país, los cuales más después fueron los manadores del movimiento que creó la República Turca. En el siglo XX empieza la agonía del sefaradismo. En el mundo cristiano, los conversos se dirigen en las sociedades autóctonas laicas. En Alemania y en los Estados Unidos, los sefaradim se asimilan con los ashkenazim, donde el patrimonio sefaradí se dirige. Con la inmigración en partida de los judíos otomanos y turcos verso la Europa occidental y las Américas, de Salónica, de Estambul, de Izmir, del Cairo, los cuales se laicizaron fácilmente, permitió a sus descendientes de hacer casamientos mezclados, dirigiendo lo que les había quedado de la cultura sefaradí, a la excepción del guisado de las madres. Desde el empecillo del siglo XX, el sionismo motivó a muchos sefaradim de establecerse en la Palestina. Este corriente se va a desarrollar más después de la Segunda Guerra Mundial, donde el recuerdo atroz del nazismo y el espanto que creó el comunismo metió un movimiento de los sefaradim que vivían en Grecia, de Bulgaria,
sefaradim que sobrevivieron de Grecia, de Bulgaria y de Rumanía verso la nueva nación israeliana. Los judíos turcanos, malgrado que no supieron de la guerra, viendo el antisemitismo en la República, hicieron sus aliados en grande cantidad, donde se asimilaron con los israelíes, perdiendo así en partida su sefaradismo. Malgrado que establecieron mahalés en Tel Aviv, en Bat Yam, en Ashdod y más, el sefaradismo se dirigió con el tiempo. No solo el sefaradismo se dirigió en la primera partida del siglo XX, el nazismo exterminó casi la totalidad de los sefaradim de los Balcanes, no dejando que muy pocos vivos en 1945. En todas las partes de la Europa donde el nazismo pasó, exterminó los sefaradim, que pocos nombrosos vivían en forma de chicas comunidades. Se puede decir que los sefaradim durante el siglo XX afrontaron tres movimientos que provocaron inevitablemente la agonía. Las primeras dos y las más importantes fueron la asimilación en el mundo laico occidental y el israelismo que reabsorbió los sefaradim al judaísmo auténtico. La tercera, la matanzina de miles de sefaradim por los nazistas. El derecho de los descendientes sefaradim de retornar a España, reconocido por el gobierno español en 1924, aparece como simbólico y ridículo. Pocas familias sefaradim tornaron a las tierras de sus antepasados, lugar que fue durante 1000 años la morada del judaísmo español. Además, en nuestro tiempo se ve una chica inmigración de Turquía versus la España, mas mismo este movimiento queda muy flaco. En el año 1992, que se conmemoró los 500 años del expulso de los sefaradim, año durante el cual se demostró el rico patrimonio cultural y civilizado bastante diverso que debe ser mantenido en la memoria judía actual, en mirando desarrollar estudios académicos en las universidades, principalmente en Israel y a través del mundo en el cual ellos vivieron. La lengua judía española, el ladino, es y deberá ser el objetivo de estudios universitarios donde deberán desarrollar investigaciones eruditas y religiosas para que ella no solo quede viva en las cocinas o en los salones de las casas sefaradim. El sefaradismo a medio muerto continuará, lo esperamos, en las memorias de los descendientes que ainda se acordan de sus parientes y de sus nonas y nonos. La sabiduría guardará el pasado y el amor de los descendientes tendrán su presencia en nuestros días. Es así que a través de la Fundación Salti fue creada el Instituto Salti para los estudios del ladino en la Universidad Bar Ilan en Israel, el cual es único en el mundo que mira de formar gente de investigación la lengua, la historia, la música, la antropología y la sabiduría sefaradita.